Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy estamos en mi cocina porque os voy a enseñar que el Zero Waste normalmente no es tan glamuroso como ese que vemos muchas veces en redes sociales y no hay que gastarse tanto dinero como a veces parece en las redes sociales. Eso sí, no es tan estético y últimamente estamos mucho con la tendencia a estética y hoy os vengo a enseñar mi Zero Waste feo y como casi todo está en la cocina, estamos en la cocina y luego nos vamos a un par de sitios más. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. El Zero Waste va de reducir residuos. Y para reducir residuos lo mejor es tener cosas reutilizables. Y luego también, si tienes que comprar algo, evitar comprarlo de plástico. O usar materiales que sean más sostenibles o respetuosos con la naturaleza. Y que a lo mejor en su degradación a largo plazo pues no sean no tengan tanto impacto como puede tener el plástico. Hasta ahí está muy bien, pero luego todos nos podemos imaginar esas cocinas perfectas, ordenadas, llenas de botes, todos iguales, con cosas todo comprado a granel, con cosas con las etiquetas perfectas, y yo no tengo ni el tiempo, ni el dinero, ni la voluntad de mantener eso así. Así que para que no os desaniméis en el camino hacia la sostenibilidad, os voy a enseñar cómo es un poco mi cocina y qué hago yo para hacerla más Zero Waste, como siempre, realista, que es la marca de Sustainable Teacher, ¿no? de mi canal. Entonces tengo varias cosas que enseñaros. La primera que os voy a enseñar, por ejemplo, son mis bolsas de silicona. Estas bolsas de silicona las uso un montón y se manchan, ¿vale? Esto con tubo, un pimiento rojo, dejo esa mancha, no sale. Que quizás si le echara lejía o productos súper agresivos se quedaría bien, quizás, pero no pasa nada que esté manchada, ¿vale? Al principio eran mucho más transparentes, esta está como blanquecina en general, al principio eran mucho más transparentes, está así, sigue cerrando, sigue siendo útil, es maravillosa. Está lavada, bien lavada, yo sé que está higienizada. Hombre, si tuviera que ir a comprar algo a un negocio, pues me llevaría una que estuviera más nueva y no tuviera una mancha, pero para mi casa, para mi congelador, pues la veo muy bien. Otra cosa que también suelen tener manchas y no me importa son los trapos. Yo a veces uso servilletas de estas, ¿vale? Aparte no vivo sola en casa. Rafa es quien cocina, así que usa servilletas de estas de cocina a veces, mientras que cocina o cuando hay algún tipo de accidente, derrame, etcétera, pero de normal tenemos trapos reutilizables de algodón. Y fijaos, hay una mancha que la habré lavado yo que sé cuántas veces y no se va. No sé, puede ser café, puede ser tomate, vete tú a saber. No pasa nada. La tengo aquí, yo sé que mi trapo está súper bien lavado de la lavadora y no me importa que esté la mancha, pero al menos si yo he usado este trapo muchas veces, en vez de usar las servilletas estas de papel de cocina, pues eso que he quitado, aunque sea papel, ¿vale? Porque sigue siendo una cosa de un solo uso y esto pues tiene muchos usos. Otra cosa en mi casa, que no es que sea súper estética, son los botes. Y os voy a mover para enseñaros los botes conmigo. Fijaos, esto es mi despensa y abajo hay plástico, ¿eh? O sea, aquí tengo vasitos de plástico. Estos son las bolsas de sal y bicarbonato de repuesto, que es plástico. Otras cosas intento que sean cristal o lata, ¿vale? Bueno, hay más latas ahí al fondo, una botella de cristal de tónica, ¿vale? Todo lo que puedo intento que sea cristal, pero a veces pues no se puede y no pasa absolutamente nada. Bueno, pues entonces tengo botes y fijaos, cada bote es de su padre y de su madre, ¿vale? Y luego incluso tengo bolsas de estas de congelar, a ver que estoy detrás de la cámara, estas, ¿vale? Y para
guardar, por ejemplo, el bote de harina de maicena que viene en cartón, el envase lo dejo ahí para que me dure más tiempo y no se me ponga mal entre bichitos. Y arriba igual, tengo algún tupper de cristal, ¿vale? Tengo la pasta que la uso de cartón. Y lo que os quería enseñar sobre todo, aparte de eso, mis etiquetas son normales, son las típicas etiquetas blancas, ¿vale? De la papelería, que además si luego lavo el bote, a ver, voy a sacar uno de estos. Si luego lavo el bote en el lavavajillas o en la mando a la mano y se estropea un poco, me da igual, lo vuelvo a dejar. Hasta el punto de que las nueces ya está súper estropeada, pero bueno, sé que son nueces, ¿vale? Tampoco es necesario marcarlo todo súper bien y no pasa nada. Es estético, es caótico, pero no me importa. Y luego también os quería enseñar, tengo ahí una cajita, pero voy a coger otra que llego mejor. Tengo ahí una cajita de... Os voy a volver a posar con el trípode este. Ahí estáis. Una cajita de estas de la fruta, que a veces pues compro fruta y viene ahí... Ah, no, espera, por el otro lado. Y estas las uso un montón, ¿vale? Fijaos, para las especias, que por cierto intento que sean de cristal los botes, pero también tengo especias de plástico a veces. No, estos que he comprado ya nuevos son todos de cristal. Estas guindillas son antiguas. Pero bueno, no pasa nada. Uso bandejas de estas que me vienen con la fruta, que a veces no me queda más remedio que comprarlas así. De hecho, aquí tengo una guardada para el futuro, ¿vale? Y las uso para un montón de cosas. Arriba ahí veíais para restillos de bolsas, de cosas que yo voy rellenando en mis botes. Compro el paquete más grande que puedo siempre y lo voy rellenando. Si es que no compro a granel, que no suele ser porque es carísimo. Y la única tienda que no era cara en mi ciudad la cerraron en la pandemia. Así que me quedé sin tienda barata. Para esto, en el baño también tengo recipientes de cestas de estas de fruta para los botes. Antes para las medicinas, ahora os voy a enseñar lo que estoy usando. Me he mudado, por si no lo sabéis, bueno, estar en la misma cocina que sale en vídeos anteriores de recetas, por ejemplo. Y en los cajones nuevos no me cabían estas cestas, ¿vale? Porque también lo uso para la ropa interior, o lo usaba. Entonces compré unos de estos para poder poner en mis cajones. Bueno, pues los que me han sobrado he dicho, pues no, los voy a tener ahí muertos de risa. Hay que darles un uso ya que esto es plástico. Bueno, es porque esta tela al final es plástico, ¿no? Y entonces aquí tengo las medicinas y los suplementos, ¿de acuerdo? Y entonces pues eso es lo que tengo aquí. Es una cesta súper bonita, súper preciosa, de esparto, te tengo que saber, no, es un cajón de estos interior que me sobraba de mis armarios de la ropa. Pues los reutilizo. Antes de eso, antiguamente, lo que tenía puesto eran esas cestas de plástico de la fruta para pues, los calcetines y la ropa interior en general. ¿Me importa? No me importa. ¿Qué más os iba a enseñar? Ah, sí. Otra cosa que es bastante fea en mi cocina, de camino voy guardando esto, son los contenedores. Sabéis que reciclo un montón y la verdad es que tengo 1, 2, 3, 4 y vidrio no tengo, lo meto en el fondo del papel. Tengo 4 contenedores en mi cocina y se ven, no están escondidos, ¿vale? Entonces, aquí tengo el compost, ¿lo veis? Y no me importa. Y estos sí los he cambiado porque los contenedores que había no eran de mi piso y ahora están al menos bonitos. Pero siguen siendo contenedores de basura a la vista, no son contenedores de basura escondidos, que son estos de aquí. Que son el plástico, envases en general, el papel y el resto no orgánico, ¿no? Es bonito tener los contenedores de basura y que te ocupan además un montón de espacio. No lo es, aquel que está allí, que esta parte, porque como lo uso más cerca del fregadero para cocinar, pues lo tengo allí. No lo es. ¿Pasa algo por eso? No pasa nada. Más cosas, por ejemplo, tengo aquí una bolsa colgada. Esta es bonita, al menos la bolsa. Me la trajo una amiga que es francesa, vino a visitarnos y nos trajo macarons de Francia y los trajo en esa bolsa. La caja en la que venía la tengo reutilizada en el instituto con regalitos, cuando usaba lo de los regalitos físicos. Bueno, pues aquí guardo las medicinas
caducadas o los blisters vacíos, las cajas vacías, para llevarlas al punto sigre de la farmacia. Y también, aparte, tengo así como un poco dividido los tapones de las botellas de leche, que es lo único que usamos en casa, de tapones. Y así luego también pues los llevo a un sitio donde recoger los tapones para algo solidario. Y luego, por ejemplo, aquí tengo así como la despensa del desayuno. Y también tengo, por ejemplo, los tés a granel, cada uno en un bote de su padre y de su madre. Tengo otros que no he podido comprar a granel y los he comprado así. Otro aquí, el café, más botes por detrás. Este es un bote antiguo reutilizado, el del Colacao, este. Luego usamos estos biscotes, vienen en plástico, sí, y para mantenerlos bien y que no se nos estropeen, los meto en esta bolsa de estas de biodegradables que venden ahora con la fruta, pues voy aprovechándolo para eso. Entonces al final voy también usando bolsas que ya tengo para conservar cosas y que me duren más tiempo. Y luego también aquí tengo esta bolsa con bolsas. De hecho ahora ha disminuido bastante esta. Tiene bolsas dentro, porque he usado, bueno, tengo una actividad con el instituto y he usado bastantes bolsas de esas. Y no pasa nada, no me importa, o sea, no tiene por qué ser todo súper perfecto y súper bonito. Está ahí un poco en medio porque las uso mucho para los contenedores, por ejemplo, para el de papel, a veces para poder llevar el de la orgánica, que es cuando suelta mucho líquido, hasta el contenedor, y no pasa nada. Entonces lo que yo os quería enseñar con todo esto es que mi Zero Waste no es ni perfecto ni estético, pero intento reutilizar todo lo que tengo, intento no tener que comprar nada si tengo ya algo que lo pueda usar. Todos mis botes son botes de algo que yo he comprado previamente. Las bandejas de la fruta no es perfecto, pero es de una fruta que yo he comprado previamente, pero nunca las tiro, siempre las aprovecho. De hecho ahora vamos a ir al baño, pero no, porque tengo las persianas hechas que hace calor y no me vais a ver por el camino. Estoy guardando otro tipo de envases y cosas porque el año que viene quiero montar un proyecto de reciclaje para materiales del huerto, para hacer semilleros, para hacer invernaderitos, para hacer palas, y tengo en el baño bastantes cosas, así que vamos a ir al baño y vamos a verlo. Y luego en el cuarto no os voy a llevar porque al final lo único que tenía en el cuarto de Zero Waste eran las cestas aquellas que os decía para la ropa interior, y ya pues ahora mismo no lo estoy usando. Así que vamos al baño y ahí vamos a acabar el vídeo. Una parada antes de llegar al baño, que al verlo me he acordado, en el armario de la limpieza. Fijaos, tengo un montón de trapos que luego nunca doblo bien. Son trapos, por ejemplo, dos toallas antiguas, esto es de cocina, bueno, eso es de la vaporeta. A ver que lo suelte. Y aquí tengo más de camisa antigua, de sábana antigua, algunos que sí son de microfibra que he comprado porque era alguna cosa que he necesitado comprar. Mis trapos tampoco son bonitos de limpieza. Mis botes de limpieza, no tengo aquí los de reutilizar, estaban en el lavadero. Bueno, no pasa nada. Mis botes de limpieza también son reutilizados y no son botes nuevos y no pasa absolutamente nada. Vale, baño. En el baño, bueno, por ejemplo, el papel higiénico, que lo compro envuelto en papel, pues ahora mismo no cabe dentro de la cesta, pues está ahí y no pasa nada. Y, por ejemplo, tengo aquí en mi neceser, este es mi cesta de la rutina de cremas de rutina de cara y tal, pues también es de unas mandarinas y no me importa. Luego tengo otra de estas pequeñas que me sobró, también con más productos de mi rutina. Mis toallitas desmaquillantes reutilizables, que son de toalla cortada por mí, eso es un reel antiguo, lo puedo poner. Están en un bote de cristal, también de la cocina, y no pasa nada. Luego, por ejemplo, aquí tengo tipo productos de higiene y tal, están en una bolsa de un regalo que me hicieron de Bimba y Lola, y no pasa nada. Así todo. Y luego los que quería enseñaros de aquí, entonces está todo en cestas de tipo así, en bolsas de tipo esta, por ejemplo, este es mi secador, está en una bolsa que me hizo mi madre hace 1000 años de tela, pues ahí está y no pasa nada. Y luego os quería enseñar, o sea que voy a cambiar la cámara, ¿vale? Ahora vuelvo. Y luego os quería enseñar esta bolsa que estoy aquí acumulando últimamente, que es de un pedido del Carrefour, y tengo algunas bandejas de fruta que he tenido que comprar bandejas de estas, ya llevo bastante tiempo acumulándolas, ¿vale? Estas, y esta fue de fresas. Las pequeñas son de fresas, la verdad, o casi todas son de fresas. Luego, por ejemplo, un bote de suavizante que a veces uso,
Y luego tengo rollitos de papel higiénico. Y un semillero que me ha sobrado de mi huerto de mi casa, que estoy montando en mi balcón. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues por ejemplo, estos de aquí cortas como el tercio inferior en 4, bueno, lo doblas así, lo chuchurres y luego así y cortas en 4. Luego doblas sobre sí mismo como si fuera la tapa de una caja y te quedan mini semilleritos perfectos que luego yo voy a meter aquí, así, y a ver, que estoy con una sola mano. Y luego con este puesto encima, uno solo obviamente, te montas un mini invernadero para que germinen tus semillas maravilloso, ¿vale? Entonces, el año que viene, en septiembre, quiero poner en el pasillo de la puerta del laboratorio de mi instituto, que es como así la zona más relacionada con la biología que los niños pueden pensar, ¿no? Cajas así puestas, ¿vale? Y carteles para que dentro vayan metiendo estas cosas que en su casa también van a generar y les demos un segundo uso y no las tiremos del tirón. Y para hacer el semillero del huerto. Y luego con este tipo de cosas que tengo que ponerle el tapón porque estaba esperando a que se secara. A ver, el tapón. Se hacen unas palas fantásticas. ¿Cómo? Hay tutoriales en internet, pero bueno, tienes que cortar por aquí hasta más o menos así y luego coges de aquí y es que salen unas palas fantásticas. Y de los botes de lejía o de los botes de detergente, pasa que yo no gasto tanto de eso, ¿no? Que tienen asa aquí igual y es aún más cómodo de coger porque con el asa coges aún mejor la pala. Les voy a ir guardando todo lo que genere y a partir de septiembre iré pidiendo que todos los profes y niños que generen me los guarden también y vamos a ir haciendo así más herramientas para nuestro huerto. ¿Sigue siendo plástico? Sí. ¿Es feo? Sí. ¿Es útil? Sí. ¿Le damos una segunda vida? Sí, pues es perfecto. Y ya está, esa es mi realidad, no pasa nada. No es un zero waste siempre estético, no es un zero waste siempre perfecto, pero cualquier mínima cosa que se pueda hacer está bien. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Déjame en tus comentarios si tu casa tampoco es zero waste perfecta, si no es zero waste estética y todo lo que quieras me lo dejas en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.